Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Nunca me había gustado demasiado caminar, y mucho menos subir cerros empinados en plena tarde quiteña. Pero esa vez hice una excepción. No sé si fue por las ganas de distraernos antes de los exámenes finales, por el aburrimiento de siempre dar vueltas por el Quicentro Sur o por la simple necesidad de romper la rutina. Éramos 5: Diego, Lucho, Kevin, el gordo Andrés y yo. Yo era el mayor del grupo, aunque no el más maduro, ni de lejos. Fue Diego quien propuso la idea. «Subamos, al Panecillo», dijo, «pero por el lado sur, donde no va nadie, donde la Virgen da la espalda». Nos miramos entre todos. La idea no parecía mala. Subir por ese camino antiguo, entre árboles y monte, tenía algo de aventura. Lo sabíamos. No era del todo seguro. Decían que por ahí robaban, que habían visto tipos raros merodeando, pero eso solo hizo que nos diera más curiosidad. Nos encontramos a eso de las 2 de la tarde por la calle 5 de Junio. Desde ahí tomamos una ruta improvisada, caminando por callejones, esquivando casas viejas y construcciones, hasta llegar al inicio del sendero empedrado. Era como un camino olvidado, medio tragado por la maleza, húmedo por zonas y silencioso. Demasiado silencioso. A nuestras espaldas, la ciudad rugía. Frente a nosotros, solo se escuchaba el viento sacudiendo hojas secas y los ladridos lejanos de perros callejeros. «Parece que aquí ya no vive nadie», comentó Kevin, encendiendo un cigarrillo. «Mejor, así no nos roban», bromeó el gordo. Pero no sabíamos que lo que había ahí no era gente. La subida fue agotadora, pero también mágica. A medida que nos adentrábamos más en la loma, comenzamos a ver cosas que pocas veces se ven desde la ciudad. Pájaros grandes, ruinas cubiertas de musgo, esculturas oxidadas de santos olvidados. En un punto, encontramos una cruz de hierro incrustada en una roca, completamente devorada por el óxido. Cuando por fin llegamos a la cima, eran casi las 5. La estatua de la Virgen del Panecillo se alzaba imponente, con sus alas abiertas y su corona de estrellas brillando al sol. Había turistas todavía, algunos vendedores de colaciones, gente tomándose selfies, el típico bullicio. Todo parecía normal. Pasamos un rato allá, caminando, riendo, comprando chifles y tomando colas calientes. Pero algo empezó a cambiar cuando decidimos bajar. Queríamos regresar por donde habíamos subido, para evitar la vuelta larga y los buses. No pensamos que se haría de noche tan rápido. El sol se fue perdiendo entre las nubes grises del occidente, y en minutos, una sombra espesa cubrió el Panecillo. Kevin fue el primero en notar algo extraño. ¿Escucharon eso? Nos detuvimos. Entre el canto de los grillos y el viento, se oía un sonido más profundo, más rítmico, como un murmullo o una especie de canto bajo que venía de entre los árboles. «Parece gente», dijo Diego en voz baja. «Hay luces», añadió Lucho, señalando hacia la ladera, más abajo. Nos acercamos en silencio, sin saber por qué. Tal vez la estupidez o la adrenalina, o simple morbo. Desde una pendiente vimos claramente un grupo de figuras encapuchadas, con túnicas negras. Llevaban antorchas. Caminaban lento, en fila, hacia una abertura en el suelo. Una especie de túnel, oculto entre arbustos y piedras. El gordo se agachó, detrás de una piedra. «Eso es un culto, loco. Están haciendo alguna huevada rara». «¿Y si son peligrosos?», dije en voz baja.
¿Y si están haciendo un ritual? Añadió Kevin. Diego y Kevin me miraron. Esa mirada cómplice que precede todas las malas decisiones. Supe lo que estaban pensando antes de que hablaran. «Vamos a ver», dijeron al mismo tiempo. Yo no quería entrar. Podía hacerme el valiente, claro, y hasta reírme con los otros, pero algo dentro de mí me decía que lo que estábamos a punto de hacer no era solo estúpido, era peligroso en un nivel que no podía explicar, como si nos estuviéramos metiendo en algo mucho más grande, más antiguo, más oscuro que cualquier otra cosa. Pero claro, uno no quiere parecer cobarde frente a los panas, y menos frente a Kevin, que era el típico que no se guardaba una burla, así que seguí. Los 5 descendimos por la pendiente, agachados entre arbustos y maleza. El aire ahí era diferente, más húmedo, más pesado. Olía a humedad y a otra cosa, como sangre seca. Cuando llegamos al borde del túnel, las figuras de sotana ya estaban adentro. Las antorchas que llevaban habían iluminado apenas una parte del pasadizo. Era una abertura circular de ladrillo antiguo, medio tapada por raíces, con un arco de piedra tallado con símbolos que no entendimos. Parecían cruces invertidas, pero deformadas, como si se derritieran o se retorcieran. Lucho se quedó atrás. «Ni cagando entro ahí», dijo en voz baja, temblando. El gordo también se quedó con él. Diego, Kevin y yo nos miramos, y sin decir nada más, bajamos. Al principio el túnel estaba seco. Tenía paredes antiguas cubiertas de moho y telarañas gruesas. Avanzamos en fila, siguiendo el eco de los pasos de los encapuchados. Las antorchas al fondo parpadeaban. No sabíamos cuánto habíamos caminado, pero sí sabíamos que ya estábamos muy por debajo del panecillo. Quito parecía haber desaparecido sobre nuestras cabezas. En una curva, nos detuvimos. Frente a nosotros, una cámara subterránea se abría. Era enorme. El techo parecía sostenido por columnas de piedra erosionadas por siglos. En el centro había un círculo tallado en el suelo, con símbolos que parecían moverse si los mirabas por mucho tiempo. Alrededor del círculo, los encapuchados comenzaron a formar un anillo. Cantaban. Sus voces eran graves y roncas, como si vinieran de gargantas que no eran humanas. Y entonces lo vimos: un pozo, un hueco en el suelo, tan oscuro que parecía absorber la luz de las antorchas. De ahí salía un olor tan repugnante que me dieron arcadas, una mezcla de carne podrida, excremento y algo ácido. Dentro del pozo, algo se movía. Primero fueron tentáculos, largos, negros, viscosos, como de pulpo, pero con ventosas que tenían dientes. Sí, dientes. Uno de los tentáculos salió disparado hacia un altar improvisado, donde habían colocado el cuerpo de un perro callejero. Lo atrapó, lo alzó en el aire y lo partió en dos como si fuera una hoja de papel. Kevin jadeó. Diego se agachó, a punto de vomitar. Yo no podía moverme. Del pozo emergió algo más. Era una cara, o lo que parecía una cara, un rostro deforme, lleno de dientes. Cientos, tal vez miles, como los de un tiburón, pero curvados hacia adentro. No tenía ojos, solo un agujero donde deberían estar, del que salía vapor negro. Tenía una lengua larga, babosa, que se retorcía como si buscara a alguien. Y por un instante, juro por mi vida, que esa cosa olió el aire y se volvió hacia donde estábamos. Nos vio. No sé cómo, pero nos vio. Un chillido salió del fondo del pozo y todos los encapuchados se detuvieron. Uno de ellos levantó la cabeza y habló con una voz que no era humana. Hay ojos no iniciados entre nosotros. Fue entonces que corrimos como locos, tropezando, gritando, chocando contra las paredes. Kevin cayó una vez, se raspó el brazo,
Sangraba. Diego lo levantó sin decir nada. Yo iba detrás, mirando hacia atrás de vez en cuando, y en cada mirada veía la sombra de algo que se arrastraba detrás de nosotros. No era rápida, pero avanzaba, como si supiera que no teníamos salida. Los túneles parecían cambiar, alargarse. Lo que había sido un camino corto al principio, ahora era un laberinto. Las paredes sudaban. Había marcas en ellas. Rostros, manos, uñas clavadas. Como si muchos hubieran entrado antes y no hubieran salido. No sé cuánto corrimos. No sé cómo, pero finalmente vimos la luz de afuera, tenue, como el resplandor de la luna. Lucho y el Gordo estaban ahí, gritando nuestros nombres, asustados, a punto de llamar a la policía. Nos ayudaron a salir, arrastrándonos. Cuando salimos, todo era silencio. No había ni rastro de los encapuchados, no había huellas, ni fuego, ni túnel visible. El bosque nos rodeaba. Kevin tenía la ropa rota y sangraba. Diego no hablaba. Yo solo podía temblar. No le contamos a nadie, ni a nuestros padres, ni a otros amigos. ¿Quién nos habría creído? Lo dejamos ahí, enterrado, como un mal sueño. Pero desde ese día tengo pesadillas. Y a veces, en la madrugada, cuando paso por el centro histórico, juro que veo a alguien observándome desde el bosque del Panecillo. Me pregunto siempre qué fue lo que vimos, que se esconde en el Panecillo. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.